¿Sabes por qué los estoicos tenían fama de ser como superhombres en la antigüedad? Por supuesto que no se debía a la casualidad, sino a técnicas muy específicas que fueron desarrollando a través del estudio de la mente y del comportamiento humano. En este video te daré 5 prácticas concretas que puedes aplicar a tu vida diaria, con la finalidad de ser cada día un poco mejor y lidiar con estados mentales que no nos aportan para llevar una vida significativa. Y lo mejor es que está al alcance de todos. Así es que quédate hasta el final para que no te pierdas ninguna de estas 5 claves. Hey gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper chido y que todo marche chingón. El día de hoy, como ya dije en la intro, estaré hablando del estoicismo y acerca de su filosofía. Los estoicos a través del tiempo lograron desarrollar una psicología totalmente práctica y es por supuesto una corriente filosófica muy extensa que merece estudiarse con calma y con paciencia debido a la riqueza de sus enseñanzas. Pero en este video solo daré un poco del contexto histórico y me enfocaré a las 5 técnicas principales que los estoicos practicaban en su vida diaria. Sin embargo, hay muchas otras técnicas que merecen estudiarse y que quizá en otro video en el futuro aborde. El estoicismo es una corriente filosófica helenística que nace en Atenas allá para el 301 a.C., fundada por Zenón de Sitio. El nombre de estoicismo se debe a que Zenón impartía sus lecciones en la Estoa, el pórtico pintado del ágora. Después de la muerte del gran filósofo Sócrates, hubo un gran torrente de pensadores y escuelas, debido a que él dejó sentadas las bases para la explosión de la filosofía. Pues como señala Cicerón, Sócrates fue el primero en bajar la filosofía de los cielos y situarla en las ciudades de los hombres e introducirla en sus hogares, planteando cuestiones sobre la moralidad y la vida. El estoicismo nace justo en medio de otras corrientes y escuelas filosóficas. Por ejemplo, la de Antístenes, discípulo de Sócrates, que funda el cinismo, que aboga por un estilo de vida muy ascético. Por otro lado, nos encontramos con Aristipo, otro alumno de Sócrates que crea la escuela cirenaica, que optaba por llevar una vida llena de placeres, es decir, centrada en el hedonismo. Entre ambos extremos podemos encontrar muchas escuelas más, como el epicureísmo y la séptica, y justo en medio se encuentra el estoicismo, que es la que nos atañe ahora. El estoicismo se centra en ser una filosofía de vida que sea aplicable en la vida cotidiana, ya que esta escuela no trata de entender el origen de las cosas, más bien en darnos las herramientas para poder actuar de la mejor manera en el día a día y contrarrestar situaciones complicadas y angustiantes. De nada sirve repetir frases estoicas llenas de sabiduría si no nos ayuda a llevar una mejor vida. Los 3 principios estoicos. Como objetivo último de esta sabiduría milenaria era desarrollar una serie de características que nos ayudarán a alcanzar una libertad y una tranquilidad mental. A esto se le conoce como ataraxia, y las herramientas principales para llegar a ella son la virtud y la razón. Los principios fundamentales que estudia el estoicismo son lógica, física y ética. Los estoicos eran observadores agudos del devenir de la mente humana, de ahí su gran componente psicológico, y no tardaron en darse cuenta que una mente asolada por emociones negativas, tales como la ira, la envidia, la tristeza, miedo o ansiedad, no ayudaban en absoluto para llegar a una buena vida o ser felices. Hoy en día, el estoicismo es muy estudiado, básicamente porque la naturaleza humana es la misma de la de hace 2000 años, y sus técnicas son perfectamente aplicables en la actualidad. Podemos estar envueltos en novedad y haber desarrollado grandes avances en muchos campos, pero seguimos teniendo los mismos problemas psicológicos y anhelamos las mismas cosas que nos llevan a tener una vida desgraciada. Buscamos, casi de manera enfermiza, la fama, la atención, la opulencia o luchamos simplemente por sobrevivir día a día, cayendo en una vorágine de distracciones que no nos permite darnos cuenta del acumulamiento de basura, tanto mental como emocional, y llegamos a convertirnos en un costal lleno de emociones malsanas que invariablemente terminan por salir a flote, contaminando nuestro entorno más cercano.
Los referentes más reconocidos y que hicieron grandes aportes a esta sabiduría milenaria que ha traspasado los milenios son Epícteto, Marco Aurelio y Séneca. Todos ellos pertenecieron a la era del estoicismo tardío, pues esta filosofía tuvo su florecimiento durante el Imperio Romano, con los filósofos antes mencionados. Sin embargo, esta filosofía nace en la antigua Atenas, en Grecia. Obviamente hay muchos más, pero estos tres son los que más se estudian por lo digerible y directo de sus enseñanzas. Posteriormente haré un video por separado de cada uno. La mayoría de nosotros no intenta o ni siquiera pasa por nuestra cabeza desarrollar una filosofía de vida, pues vivimos absortos en la búsqueda de placeres, estatus social o satisfacer nuestras necesidades más inmediatas. En otras palabras, en una forma ilustrada de hedonismo. Los estoicos tienen fama de ser personas frías, calculadoras, de no disfrutar de los placeres, pero en realidad esta es una visión errada de ellos, pues un verdadero estoico es una persona alegre y optimista respecto a la vida. Aunque pensaban que invertir tiempo en reflexionar en todo lo malo que les pudiera pasar era una buena práctica, y eso sí, podían disfrutar de los placeres de la vida. Sin embargo, evitaban convertirse en esclavos de ello, y para lograrlo interrumpían periódicamente esos placeres y se dedicaban a contemplar la pérdida de todo aquello de lo que disfrutaban. Quien practique los principios estoicos debe estar, tanto si desea como si no, necesariamente asistido por una constante alegría profunda, que emerge de su interior, pues encuentra gozo y fortaleza en sus propios recursos, y no desea alegrías más grandes que las propias. Séneca. Como mencioné anteriormente, los tres principios del estoicismo son lógica, física y ética. La lógica estoica tuvo una gran sofisticación sin precedentes en su época, debido a que el rasgo distintivo de un estoico es su capacidad de raciocinio y desarrollaron la argumentación del tipo: si A, entonces B. Tenemos A, por lo tanto B. Y esta forma argumentativa sigue utilizándose. Para un estoico es de vital importancia el estudio de la lógica, debido a que no solo sirve para desarrollar sus habilidades persuasivas, ya que también desarrollan la capacidad de captar las falacias cometidas por los terceros para imponerse en un debate. La física era el segundo componente de esta filosofía, además de dar explicaciones sobre los fenómenos naturales y el mundo circundante. Como tercer principio estoico tenemos la ética. Zenón la consideraba este principio el más importante. Sin embargo, lo que los filósofos estoicos concebían como ética difiere de lo que en la actualidad entendemos como el estudio del bien y el mal moral. Un experto en ética contemporánea se haría preguntas como si el aborto es moralmente permisible, y de ser así, bajo qué circunstancias. Y en contraposición, los estoicos estudiaban la ética eudemonista, del griego eu, que se refiere a lo bueno, y daimon, que alude al espíritu. Aquí hay que acotar en este punto que no tiene nada que ver con el bien y el mal moral, sino con poseer un buen espíritu o un buen ánimo, es decir, con vivir una buena vida, o lo que se llama la sabiduría moral. El punto principal tiene que ver con el desarrollo de nuestras habilidades y fortalezas, es decir, con el florecimiento de nuestro espíritu. Es importante comprender a lo que los estoicos se referían con una buena vida. No es tanto con poseer una vida holgada o llena de comodidades. Una persona puede tener todos los medios económicos para vivir una vida holgada y, sin embargo, llevar una vida desgraciada e infeliz. Ni tampoco se refiere a ganarse la vida honradamente. Un empleado puede desarrollar una actividad legal y ser muy bien remunerado. Sin embargo, ese empleo no lo satisface y le causa infelicidad. Entonces, ¿a qué se referían los estoicos con llevar una buena vida? La respuesta sencilla sería llevar una vida virtuosa. Y bueno, ¿qué es llevar una vida virtuosa? La palabra virtud tiene un significado muy distinto a lo que entendían los estoicos. Para ellos la virtud significaba desempeñar la función para la que hemos sido hechos. Ser virtuoso, entonces, es vivir tal como se ha concebido que vivamos. En palabras de Zenón, consiste en vivir de acuerdo a nuestra propia naturaleza. ¿Y para qué función ha sido diseñada la gente? Los estoicos creían que para responder este cuestionamiento, solo es necesario que nos analicemos a nosotros mismos. Experimentar hambre es la forma en la que la naturaleza nos indica que necesitamos consumir alimento. Sin embargo,
no quiere decir que únicamente obedezcamos a nuestros instintos más elementales o básicos, ya que nos distinguimos de los animales porque contamos con la capacidad de raciocinio. Razonar es entonces una parte de nuestra naturaleza, y es así como existe la conexión entre la capacidad de razonar y la lógica estoica, que es comportarnos de acuerdo a la forma racional. Al estudiar física, esperaban entender el propósito por el que habíamos sido diseñados. Afirmaron, por ejemplo, que la filosofía estoica es como un campo fértil en el que la lógica era la valla que rodeaba el perímetro, la ética, la cosecha, y la física, la tierra. El objetivo principal de un estoico es alcanzar la virtud y por medio de ella la consecución de un segundo objetivo, alcanzar la serenidad. Por serenidad estoica se entiende un estado psicológico en ausencia de emociones negativas, como la aflicción, la ira, la ansiedad y la presencia de emociones positivas como la alegría. Así pues, para los estoicos, la búsqueda de la virtud y serenidad conformaban un círculo de crecimiento, porque al conquistar la virtud produce cierto grado de serenidad. Empieza cada día diciéndote a ti mismo: hoy conocerás la obstrucción, la ingratitud, la insolencia, la deslealtad, la mala voluntad y el egoísmo. Todo ello debido a la ignorancia del ofensor respecto a lo que está bien y a lo que está mal. Marco Aurelio. Era necesario explicar a grandes rasgos de qué va la filosofía estoica, debido a que posiblemente lleguen personas a este video que nunca habían tenido un acercamiento al estoicismo y con esto quede más claro más o menos por dónde va la cosa. Ahora sí, empezaré con la primera técnica psicológica estoica. 1. Visualización negativa. Esta práctica consiste en reflexionar periódicamente sobre las cosas negativas que nos pudieran ocurrir. Con esto no se pretende la eliminación del riesgo de una eventual situación desastrosa, ya que no importa lo previsores que podamos ser, debido a que algunas cosas nos sobrevendrán inevitablemente. Séneca decía que la razón principal de esta técnica consistía en atenuar el impacto mental sobre la posible situación negativa y alguna vez afirmó: quien se ha adelantado a su llegada hurta su poder a los males presentes. La mala fortuna golpea más duramente, dice, a quien solo espera buena fortuna. Y Epícteto, por su lado, también afirmó que debemos de reconocer que todo es impermanente, y quien se resista a esta idea sufrirá innecesariamente cuando se manifieste ese cambio. Hay otra razón muy poderosa para llevar a cabo esta práctica, ya que los seres humanos somos como barriles sin fondo y casi siempre estamos insatisfechos, inconformes y somos muy ávaros. Pensemos en lo siguiente: cuando tenemos un objetivo en mente y después de trabajar para alcanzarlo, el objeto de deseo pierde automáticamente su atractivo e inmediatamente nuestra mente empieza a formular un nuevo deseo, ya que quedamos insatisfechos y aburridos, lo cual nos lleva a plantearnos deseos más inalcanzables. Los psicólogos George y Frederick Loewenstein llamaron a este fenómeno psicológico adaptación hedónica. Para ilustrar la adaptación hedónica, imaginemos a una persona que se acaba de ganar la lotería. Cualquiera de nosotros pensaría que ganarse la lotería nos dará inmensa felicidad y acceso a las cosas materiales que siempre anhelamos, lo cual nos reportará una inmensa cantidad de gozo. Sin embargo, después de un tiempo y de haber saciado todos nuestros objetos de deseo, la persona reportará los mismos niveles de felicidad anteriores a haberse ganado la lotería, acostumbrándose a su nuevo vehículo de marca rimbombante, a su departamento en una exclusiva zona de la ciudad, tal como estaban anteriormente en su departamento de interés social y su carcacha oxidada. Y esto lo podemos traspolar a cualquier otra cosa que nos cause placer. En cuanto obtenemos inmediatamente lo que queremos, la magia desaparece, o por lo menos dura muy poco, y probablemente experimentemos nuevamente la sensación de vacío y de ansiedad que teníamos antes de obtener eso que tanto anhelábamos. Sobra decir que esto también se da en las relaciones humanas, ya que cuando se hace por fin, la relación con nuestro crush y lo empezamos a conocer, no pasará mucho tiempo para darnos cuenta que la neta no es tan fantástico como parecía. Así pues, dicen los estoicos que una clave para la felicidad es la de evitar el proceso de adaptación hedónica y que debemos dar pasos para impedir que,
Una vez conseguido lo anhelado, no demos por sentado las cosas por las que nos hemos esforzado tanto. Necesitamos encontrar el mecanismo o la técnica que nos ayude a evitar el proceso de adaptación hedónica, es decir, buscar la forma de desear lo que ya tenemos. Esto suena bastante fácil. Lo difícil y lo interesante está en aplicarlo. Después de todo, ¿cómo convencernos a nosotros mismos de desear nuevamente lo que ya tenemos? El estoicismo nos da una respuesta a esta interrogante y nos recomienda imaginar que hemos perdido todo aquello que valoramos. Nuestra pareja nos abandonó, nos robaron el coche, perdimos nuestro empleo, fuimos víctimas de un fraude y se esfumaron todos nuestros ahorros de toda la vida, no sé, nuestra casa se quemó y solo quedaron las cenizas y para acabarla de chingar, estamos perdiendo la vista rápidamente. Bueno. Y ya para no ser tan dramático, porque ya casi me pongo a llorar, lo dejamos hasta ahí. Ok, el chiste es que los estoicos afirmaban que llevando a cabo esta técnica, apreciaríamos nuevamente todo aquello que ya tenemos. Y créanme que sí funciona, porque lo he experimentado de primera mano. Al principio, cuando practicamos la visualización negativa, es una sensación, digamos que bastante incómoda. Imagínense perder realmente todo aquello que tenemos. Te pone en una situación bastante vulnerable, aunque sea una situación imaginaria. Pues experimentar todos esos sentimientos de pérdida y desesperación es algo realmente horrible. Los estoicos eran unos pinches cracks llevando a cabo esta técnica y probablemente es una de las herramientas más importantes en todo su arsenal psicológico. La finalidad de esta técnica es la de recordar que todo lo que tenemos es efímero y en calidad de préstamo, que puede ser reclamado sin nuestro permiso y sin avisar siquiera. Por lo tanto, hemos de amar a nuestros seres queridos y cuidar lo que tenemos, pero siempre con el pensamiento de que no existe la promesa de que estén a nuestro lado todo el tiempo, ni siquiera la promesa de conservarlo por algunos años, y que en cualquier momento nos pueden ser arrebatados. Epícteto, otro gran estoico, recomendaba la visualización negativa de esta forma. Por ejemplo, al besar a alguno de nuestros hijos, nos aconsejaba recordar que es un simple mortal, y no algo que nosotros poseamos, que nos ha sido otorgado para el presente y no es inseparable, que quizá sea el último beso que le demos. La técnica de la visualización negativa también debe contemplar la muerte de nosotros mismos, pues con esto se pretende alterar nuestra actitud mental de ese momento, para hacernos recordar que hoy podría ser el último día, y con esto podremos mejorar en gran medida nuestro disfrute de la vida. Es en este punto donde hay gran similitud con el budismo, pues el Dharma afirma que pensar en términos de la muerte es muy eficaz para reorganizar la vida y priorizar las cosas. Por último, en lugar de pasar nuestros días disfrutando de nuestra buena fortuna, malgastando nuestro tiempo y persiguiendo deseos nuevos y de mayor envergadura como resultado, nunca quedaremos satisfechos. La visualización negativa es un poderoso antídoto que puede ayudarnos a combatir la adaptación hedónica y recuperar nuestro aprecio y valorar lo que actualmente tenemos. Lo realmente estúpido es estar malgastando nuestra vida en un estado perpetuo de insatisfacción, cuando la satisfacción está al alcance con tan solo cambiar nuestra actitud mental. Los deseos son como beber un vaso de agua salada, que nunca nos quitarán la sed, pues al cumplir por lo menos uno de ellos, ya ha empezado a germinar la semilla de un nuevo deseo insatisfecho. 2. La dicotomía del control. Quizá una de las decisiones más importantes del ser humano está en elegir por lo que sí deberíamos de preocuparnos y por lo que no. La mayoría de nosotros casi siempre nos enfocamos y optamos por poner más atención en las cosas del exterior, pues creemos que las amenazas reales proceden de allá afuera. El filósofo estoico Epícteto hizo justamente lo contrario, pues considera que todo daño o beneficio procede de sí mismo. Él particularmente renunció a las recompensas que el mundo exterior podía ofrecerle, para alcanzar la calma, la libertad y la serenidad. Es así como este filósofo invierte la lógica del cumplimiento de los deseos. Si le preguntamos a la gente ¿cómo quedaría satisfecha?, la mayoría nos podría decir que hay que trabajar muy duro para conseguir lo que queremos y que debemos de diseñar estrategias para cumplir nuestros deseos y objetivos, llevando a cabo una ejecución minuciosa. Hay un pensamiento budista que refleja esta idea
y dice más o menos así: más vale usar pantuflas que tratar de alfombrar el mundo. Nuestro deseo fundamental debería de ser el de no vernos frustrados por deseos que no podemos alcanzar. Y al hacer esto, desterramos de raíz la fuente de la infelicidad y con esto dejamos de experimentar ansiedad respecto a lo que podemos alcanzar o no. Así no nos sentiremos decepcionados si no obtenemos lo que queremos. Tenemos que tener súper claro que hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. Por ejemplo, cosas que dependen de nosotros son las aversiones, las opiniones, los impulsos, los deseos, etc. Y cosas que no dependen de nosotros son nuestra buena fortuna, nuestras posesiones o la reputación. Ojo aquí, porque si optamos por desear cosas que no dependen de nosotros, inevitablemente nos vamos a topar con la frustración, que se encargará de darnos unas buenas cachetadas en la jeta y nos sentiremos miserables e irritados. A ver, pensemos nuevamente en la dicotomía del control. Epícteto afirmó que hay algunas cosas que dependen de nosotros y otras que no. El problema de estas palabras es que la expresión "las cosas no dependen de nosotros" es muy ambigua. Puede entenderse como hay cosas sobre las que no tenemos ningún control en absoluto o hay cosas sobre las que no tenemos un control absoluto. Si la entendemos en el primer sentido, podemos reformular la dicotomía de Epícteto en estos términos. Hay cosas sobre las que tenemos un control total y otras sobre las que no tenemos control en absoluto. No obstante, así expresada, es una falsa dicotomía, pues ignora la existencia de cosas sobre las que tenemos algún control, aunque no total. Por ejemplo, un partido de fútbol. No ejerzo un control total sobre esta actividad. No importa lo mucho que practique y lo que me esfuerce, al final siempre existe la posibilidad de perder el partido. Tampoco es algo sobre lo que no tenga ningún control en absoluto, ya que si me dedico a entrenar y a practicar, puedo contribuir con mis habilidades a ganar el partido. La interpretación correcta sería: hay cosas sobre las que tengo un control absoluto y hay cosas sobre las que no tenemos un control absoluto. Dicho de otra manera, algunas cosas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. De esta forma podemos convertir la dicotomía del control en una tricotomía y que quedaría de la siguiente forma. 1. La dicotomía del control son cosas sobre las que tenemos un control absoluto y a su vez cosas sobre las que no tenemos un control absoluto. 2. Y en la tricotomía del control se agregarían cosas sobre las que tenemos un control relativo. ¿Se entiende? En este punto, Epícteto nos dice que sería muy estúpido si nos angustiamos por las cosas que no dependen de nosotros, así como bastante fútil e inútil. Por el contrario, deberíamos de preocuparnos por aquellas cosas que dependen en realidad de nosotros, ya que podemos actuar directamente para incidir sobre el resultado. Y a lo mejor esto va a sonar a lo mejor muy obvio y muy lógico, pero en realidad, y si nos observamos un poquito, terminamos preocupándonos por cosas que están fuera de nuestro alcance. Sí, la neta, hay que admitirlo, a veces somos bastante irracionales. Veámoslos de esta manera. Tiene sentido invertir tiempo y energía ocupándonos de aquello sobre lo que tenemos un control total, ya que nuestros esfuerzos sí rendirán resultados. Lo contrario es una absoluta pérdida de tiempo. Bueno, y en realidad, ¿sobre qué tenemos un control absoluto? Para explicarme, voy a utilizar un ejemplo de un estoico contemporáneo que se llama William Irving, autor de un estupendo libro que se llama El arte de la buena vida. Epícteto apuntaba, o bueno, más bien decía, que tenemos un control absoluto sobre nuestras opiniones, impulsos, deseos y aversiones. Podremos estar de acuerdo en lo referente a lo de emitir nuestras opiniones, porque somos libres de expresarlas o no, o de formularlas o no. Sin embargo, no queda muy claro en eso de nuestros impulsos, deseos y aversiones, en la categoría sobre cosas sobre las que tenemos un control absoluto. Más bien se sitúan en la categoría de cosas sobre las que tenemos un control relativo. Y es aquí donde William nos aclara y nos pide que imaginemos que estamos en un casino y que al pasar junto a la ruleta detecto un impulso de apostar por el número 17, en la creencia de que saldrá en la próxima jugada. Tengo cierto grado de control a la hora de dejarme llevar por ese impulso, pero ningún control ante su surgimiento, y lo mismo vale para el surgimiento de nuestros deseos. Cuando estamos a dieta, por ejemplo,
de pronto podemos sentir un chingo de ganas de comernos un enorme helado. Puedo controlar el deseo hasta cierto punto, si me dejo llevar por las ganas o no, y puedo frenar ese impulso, pero no puedo evitar el surgimiento espontáneo de ese impulso. De este modo y análogo ocurre lo mismo con las aversiones. Ejemplo, la aversión que tenemos hacia las arañas. En un acto heroico, puedo sostenerla sobre mi mano y dejar que camine en ella, pero no puedo evitar la aversión que tengo hacia ese arácnido. Al final, puedo tomar la decisión de permanecer ahí en presencia de la araña o de sacudir mi mano para quitármela, lo cual está en el ámbito de lo que sí puedo controlar absolutamente. Para terminar con esta técnica psicológica, un estoico siempre tendrá presente la tricotomía del control. Al afrontar sus tareas cotidianas, deberá de ser consciente y recordar las cosas sobre las que tiene un control total, las cosas sobre las que no ejerce ningún control y aquellas sobre las que tiene un control relativo, y a partir de ahí dirigir sus esfuerzos y su tiempo. 3. Fatalismo. Amigos, me van a disculpar, pero ya es hora de una pequeña pausa, porque ya me está queriendo como vencer el sueño debido a que estoy grabando de madrugada. Entonces, pues ya es hora de un cafecito, porque ya el sueñito empieza a apretar. Entonces dije, bueno, me voy a hacer un cafecito para estar un poquito más despierto y terminar la grabación. La verdad es que me encanta el café, no sé si les había platicado. No soy así un súper gran conocedor, pero sí me gusta tomar un buen café de altura y bueno, hacer todo el rito que conlleva el café. Entonces, pues a esta hora de la madrugada ya es justo y necesario que tomemos un poco de café para despertar. Ok, muy bien, seguimos. Séneca afirmaba que deberíamos de entregarnos al destino, en el sentido de que es un gran consuelo pensar que nos arrastra como arrastra todo el universo. Por su parte, Epicteto tenía la concepción de que somos meros actores de una obra, que fue escrita por alguien más, y que no tuvimos la oportunidad de escoger el papel que interpretamos. Sin embargo, que debemos de esforzarnos por hacer el papel lo mejor que se pueda, con los medios que estén a nuestro alcance. ¿Eran entonces los estoicos deterministas? Sí. Pensaban que nuestras acciones respondían a un plan determinado llamado destino. Nada ocurre en ausencia de una razón y existe una fuerza interactuando con nosotros y en la naturaleza, coexistiendo con la materia. Los estoicos creían que el destino imponía a la humanidad cierto determinismo, que solo permitía la libertad de una persona que es consciente de que es parte del cosmos. Dijo Epicteto que si queremos que nuestra vida fluya por el cauce adecuado, hemos de procurar que nuestros deseos se adapten a los acontecimientos, y no al revés. El emperador Marco Aurelio también pensaba de la misma forma, y actuar de manera distinta es rebelarse contra la naturaleza. En concreto, decía que rechazar los designios del destino era condenarnos a una vida de aflicción, que terminará por robarnos la serenidad y para evitarlo hemos de aprender a adaptarnos al entorno en el que el destino nos ha colocado. Un buen hombre ha de acoger toda experiencia que los telares del destino tejan para él. Marco Aurelio. Entonces, ¿qué significa el fatalismo estoico? Aquí hay que distinguir dos cosas, el fatalismo respecto al futuro y el fatalismo respecto al pasado. Cuando alguien es fatalista respecto al futuro, al actuar tendrá muy presente que sus actos no influirán en los acontecimientos venideros y lo mismo aplica para el fatalismo del pasado. Los estoicos nos aconsejaban que seamos fatalistas respecto al pasado, debido a que ya nada se puede hacer y mucho menos alterarlo. Así pues, no se aconsejaría a una madre que sea fatalista respecto al futuro con su hijo, que tiene una enfermedad mortal, pues en cualquier caso deben intentar curarlo, aunque la suerte esté echada. Nos aconsejan que debemos de ser fatalistas no respecto al futuro, sino en relación con el pasado. Una de las cosas que tenemos a nuestro alcance es el instante presente y podemos actuar sobre este momento. Podemos desperdiciando, deseando que sea diferente o aceptarlo tal y como es. 4. Autoprivación. Con esta práctica, como su nombre lo indica, se refiere a la privación de las cosas que ya damos por sentado o que las damos por hecho.
Podría decirse que esta práctica es una extensión de la visión negativa, lo cual consiste, como ya se ha dicho, en imaginar o contemplar la posibilidad de perder cosas importantes. Es la disposición de practicar la escasez. Según Séneca, Epicuro practicaba la pobreza. Sin embargo, su objetivo al hacerlo era distinto al de Séneca. Mientras Séneca quería apreciar lo que tenía, Epicuro pretendía darse cuenta de lo que podía prescindir, y estaba seguro de que se podía deshacer de muchas cosas y vivir únicamente con lo necesario y muy elemental. Concretamente, esta práctica trata de obligarnos a experimentar una incomodidad que podríamos evitar con facilidad. Podríamos hacerlo, no sé, vistiendo ropa ligera o caminando descalzos, o si estamos acostumbrados a movernos en nuestro propio automóvil, experimentar la incomodidad al utilizar transporte público, etc. Los estoicos abogaban por crear un programa de incomodidad voluntaria y no un programa de incomodidad autoinfligida. Aquí hay que distinguir esas dos cosas. Y usted aquí se preguntará, ¿y qué beneficios puede reportarme estas incomodidades voluntarias? La primera y la más patente es que nuestro carácter se endurece y nos prepara cuando una situación incómoda se nos presenta en la vida real, de tal suerte que ya no sea una experiencia totalmente ajena y por ende menos traumática, es decir, con una especie de vacuna ante las adversidades. Una persona que experimenta periódicamente pequeñas incomodidades estará más confiada en que en el futuro podrá soportar dosis de incomodidades más grandes, por lo que la perspectiva de padecerlas no será para esta persona una fuente de ansiedad, pues ya está de alguna manera, por decirlo, curtida. Otra ventaja o beneficio que obtenemos al llevar a cabo esta práctica es que nos ayudará a revalorar lo que ya tenemos. Privarnos de cosas de vez en cuando nos recuerda que no tenemos nada que dar por sentado, ya que las cosas que tenemos en cualquier momento las podemos perder. Por supuesto es bueno estar en una habitación calientita cuando hace frío afuera y cuando la tormenta se hace más fuerte, pero para disfrutar realmente del calor del interior y de su cobijo, debemos ir afuera un rato, experimentar el frío y luego regresar. De un modo análogo, podemos mejorar en gran medida nuestro aprecio de cualquier comida, esperando hasta estar muy hambrientos, y podemos privarnos del agua durante un periodo hasta que estemos muy sedientos, para darnos cuenta de lo valioso de un vaso con agua que nos refresque. Los estoicos se someten periódicamente a la capacidad de poder experimentar el placer. Séneca decía que estar expuesto a los placeres durante largos periodos conllevaba una gran probabilidad de que nos volvamos prisioneros de ellos y caer en un estado de hedonismo perpetuo, pues mientras más placeres tenga un hombre, tendrá más amos a los que servir. También aconsejaban a que periódicamente nos abstengamos de pequeños placeres para aprender el autocontrol. Quizá abstenernos de una copa de vino o de nuestra comida favorita para ayudarnos gradualmente a desarrollar la voluntad que paulatinamente se fortalece. El autocontrol es un rasgo muy importante que valora todo estoico. La batalla más grande que libra un hombre es aquella contra los propios placeres, que se pueden llegar a convertir en nuestros tiranos. Marco Aurelio dijo que si no podemos resistirnos a los placeres, terminamos siendo títeres o esclavos ante nuestros propios impulsos. Hay que aclarar que los estoicos no veían nada de malo en poder disfrutar los placeres. Lo malo es no poder controlarlos a voluntad, debido a que esto indicaría que los deseos de placer ya tienen cierto control y poder sobre nosotros. La persona común suele creer que conseguir placeres es un bien. El sabio ni siquiera intenta conseguirlos. Esta técnica es difícil de practicar, debido a que estamos muy habituados a los placeres cotidianos y cuando intentamos privarnos de uno, por pequeño que sea, representa cierta incomodidad y es ahí donde entra en juego el músculo de la voluntad. Se aconseja empezar paulatinamente e intentando ir haciendo cada vez más repetida la práctica. Por irónico que parezca, el abstenerse de experimentar placer nos proporciona otro tipo de placer, el placer de saber que tenemos autocontrol sobre nosotros y ver que nuestra voluntad va creciendo poco a poco. 5. La meditación.
Por último, veremos esta última y quinta técnica psicológica de los estoicos, la meditación. La meditación es una práctica fundamental del estoicismo y está encaminada a observar nuestros actos de la manera más desapegada posible. Y en ella se nos pide que analicemos nuestro proceder del día. ¿Reaccioné adecuadamente ante determinada situación? ¿Fui empático? ¿Cómo podría mejorar mi actuación si la misma situación se volviera a presentar? ¿Actué de acuerdo a los principios estoicos? ¿Sentí ira? ¿Sentí aversión respecto a alguien? ¿Experimenté envidia? ¿Codicia? ¿Por qué experimenté lo que sentí? Se aconseja que al concluir el día, antes de acostarnos, dediquemos unos minutos a esta práctica. Epícteto proponía llevar un paso más allá la meditación, pues recomendaba que para que se practique activamente y no solo al concluir el día. Es decir, durante todo el día hemos de desempeñar el papel de participante y espectador, de tal manera que podamos generar una visión integral de la situación. La pregunta recurrente durante nuestro comportamiento en el día es cuestionarnos si estamos actuando con la razón u otra cosa. ¿Estoy siendo terco, tirano, autoritario? ¿O tengo una actitud infantil? ¿He sido blando o me falta carácter? Además de reflexionar sobre los acontecimientos del día, sería correcto hacer un tipo de checklist de la siguiente manera. No sé, ¿estoy practicando las técnicas sugeridas que los estoicos recomiendan o estoy dejando alguna fuera? ¿Nos estamos tomando el tiempo de distinguir entre aquellas cosas sobre las que tenemos un control total, sobre las que no tenemos ningún control o sobre las que tenemos algún control relativo? ¿Estoy interiorizando mis objetivos? ¿Estoy situado en el presente o estoy constantemente en el pasado o en el futuro? ¿He practicado la autoprivación y estoy desarrollando mi voluntad? Signo de nuestro progreso son dejar de culpar o elogiar a terceros, o incluso censurarlos, no alardear sobre nosotros mismos, aunque sepamos que somos la mera pistola. Notaremos que poco a poco los deseos irán disminuyendo y prescindiremos de muchas cosas que se han vuelto innecesarias. También experimentaremos que los impulsos van disminuyendo. Muy bien, hemos llegado al fin de este pequeño recorrido sobre algunas de las técnicas principales psicológicas que utilizan los estoicos. Como mencioné anteriormente, existen muchas más. Lo importante de estas técnicas es que realmente funcionan, pues muchas disciplinas como la psicología conductista abreva de esta filosofía milenaria por su efectividad y vigencia. Y para finalizar, les voy a dejar algunas sugerencias de lectura sobre estoicismo que ya he leído. Al final de este video van a encontrar las referencias. Estaría súper chido que me dejaras en la caja de comentarios si te latería que hiciera algún video en concreto sobre alguno de estos textos. O igual que me comentes qué libro has leído y que vale la pena leer. Bibliografía sugerida. Siempre digo que para aprender estoicismo debe hacerse desde los referentes clásicos, es decir, beber directo de la fuente. Sin embargo, hay autores contemporáneos muy buenos que ayudan a interpretar algunos textos que pueden ser confusos o difíciles de interpretar. Marco Aurelio, Epícteto y Séneca son de cajón, así que pueden empezarle por ahí. Listo amigos, yo aquí los dejo y me despido, no sin antes recordarles que no les pasa nada, no les cuesta nada, no se les va a caer el dedo si se suscriben al canal y activan la bendita campana de notificaciones para que sepan cuando hay material nuevo. Y si quieren verse chidos compartiendo el video, se los agradeceré un chingo. Nos vemos pronto y adiós.